Hola, mi nombre es Jessica Caterina Bastilla, estudiante del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, y hoy en la materia de Historia de la Música Colombiana les voy a hablar sobre el jazz. ¿Qué es el jazz? ¿Dónde se originó? El jazz es un género o estilo de música que tiene su origen en los diversos ritmos y melodías afroamericanas. En la historia o en los datos encontramos que este se originó en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans, a principios del siglo XX, es decir, en los años 1900. ¿Quiénes fueron los primeros intérpretes de este género musical? Fueron músicos afroamericanos que crearon un sonido completamente nuevo a partir de otros géneros musicales como lo fue el blues y el ragtime. Entre las características más influyentes y sobresalientes de esta nueva forma de hacer música estaba la manera en cómo los músicos comenzaron a cambiar el ritmo natural o el ritmo predecible de las piezas musicales. El jazz también incorpora nuevos elementos del blues, que para esa época ya era un universo muy establecido, y en el blues se utilizaban unas notas muy características, como la diferencia en cómo sonaba la escala mayor y la escala del blues. Entonces los primeros jazzistas lo que hicieron fue comenzar a incorporar en el repertorio de ellos, en el repertorio popular, que la gente ya conocía, estas notas junto con las variaciones rítmicas que se hacían. A continuación, entonces, voy a hablar sobre algunos datos y fechas relevantes de dónde nació el jazz. A finales de los 1800 en Nueva Orleans, este era el lugar de encuentro de muchas culturas porque allá había mucho comercio. Llegaban muchos barcos, muchos trenes. Para el año 1863, Abraham Lincoln proclamó el fin de la esclavitud y en 1869 se legalizó el juego. Todo esto llevó a cabo o incentivó la vida nocturna, y con ella se dio la participación de muchas damiselas, mujeres que ofrecían sus servicios nocturnos a los visitantes. Esto en un momento llegó al ser tantas, llegó a ser o se convirtió en un problema para la ciudad. En 1897 el concejal del ayuntamiento que les dijo que podían seguir trabajando, pero de cierta manera les limitó el terreno donde podían estar, y así fue como surgió o determinaron 38 manzanas que la declararon como la zona de tolerancia. El señor que creó este decreto se llamaba Cindy Story, y por eso a este lugar se le conocía como Storyville. Y este comenzó a florecer ya económicamente, abrieron bares en todas las esquinas y todos ofrecían música en vivo. Así fue como surgieron cualquier cantidad de bandas que contrataban, bien sea para amenizar las noches, y también de paso que estas acompañaran a las damiselas que bailaban y ofrecían el servicio. Para esta época, entonces, Nueva Orleans era una ciudad donde convivían muchas culturas, y esta nueva forma de hacer música iba a tener nuevos elementos, como en este caso al hablar de los instrumentos. Algunos de los instrumentos que se utilizaban en el jazz era el contrabajo, la trompeta y el clarinete. Al hablar entonces de la evolución del jazz, la primera forma en que este se conoció en Nueva Orleans se conoce como el Dixieland, que llegó a su máxima expresión en los años 20, difundiéndose así por todo el país con la voz, la trompeta y la sonrisa de Louis Armstrong. El ingrediente más importante y característico del jazz viene siendo la improvisación. Los músicos gozan de la libertad de expresar sus ideas musicales inventando lo que tocan mientras lo tocan.
Es decir, entonces que era como el reflejo del mismo país que iba emergiendo y que se iba inventando en la medida que lo iban construyendo de manera improvisada. Esta improvisación comienza pues con pequeñas variaciones de la melodía original. El jazzista no se iba a quedar tranquilo con lo que realizaba, con la variación rítmica que realizaba, sino que iba a tomar otras licencias creativas, como las variaciones melódicas que oían creciendo y van cobrando pues la importancia en los discursos melódicos completamente inventados pues en el momento. La era del swing trae consigo el Big Band y algunos de los artistas importantes de esta época desarrolladas en 1930 fueron estos tres señores que se observan ahí. El primero de ellos, Glenn Miller, el segundo, Count Basie y el tercero, Duke Ellington. Ella Fitzgerald incorporó el scat. Este es un recurso con el cual los cantantes comenzaron a improvisar. Ella era en su época una diosa improvisando con scat. El beatbop en el año 1940 pues comenzó esta era de este género del beatbop, la cual el gran exponente de esta época le decían pájaro, el gran Charlie Parker, y otro músico de esta época era Dizzy Gillespie, que era el trompetista, quien al interpretar la música con su trompeta se le inflaban los cachetes. Desde entonces se ha desarrollado muchas formas de hacer jazz porque como los músicos de jazz tienen tanta personalidad, es por eso que nace un nuevo estilo y para eso vamos a hablar de el cool jazz. Hubo un trompetista que trabajó con Charlie Parker, quien un día se cansó de tantas notas y empezó a hacer todo lo contrario, empezó a tocar muy pocas notas, pero muy bien elegidas. Este personaje era Miles Davis. Y ya para concluir, voy a hablarles un poco acerca del primer músico en tocar el jazz antes de que fuera jazz. Entonces hablamos de Buddy Bolden, quien él aporta el Big Four, que fue que agarró el ritmo de la marcha y le incorporó pues un nuevo elemento llamado Big Four rítmico, que quiere decir el gran cuarto, donde se acentúa pues el ritmo. En 1908, como dato relevante, él iba a tocar, pero sintió miedo y se bajó de la carroza y así fue como Buddy Bolden no volvió a tocar la música que él inventó porque estaba pues en una institución mental y pues falleció en 1931. Ya para terminar, estas son las referencias del material donde extraje la información.